Tu belleza es nuestra filosofía. Porque la piel es una vía de entrada de gérmenes y enfermedades, nuestro tratamiento está bajo control médico. Dietética y nutrición, drenaje linfático, tratamientos capilares, corporales, faciales. Elga Rivera, Clínica de Medicina Estética y Perfumería Selectiva. Elga Rivera. En calle Uruguay 5, teléfono 986 22 19 55. Tu imagen dice mucho de ti. A esta hora podemos saludar ya a Elga Rivera. Elga, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. En realidad estamos muy cerca, García Barbón y calle Uruguay. Cerquita, lo que pasa que cuando no hay tiempo, pues nos hablamos a distancia. Efectivamente, así que conexión telefónica para hablar de esos tratamientos que estábamos comentando que ahora es un buen momento, ¿no?, para realizarlos, ¿no? Bueno, más que buen momento, es obligado. Cuando estábamos hablando de láser el otro día y quedamos a hablar de depilación. Uh-huh. Si hablamos de depilación, pues es mucho mejor depilarse ahora que cuando venga el verano. Claro. Porque sí que es cierto que ahora hay láseres que depilan aunque sea en verano, pero lo menos posible. Siempre hay que dejar un impasse de tiempo. Muy bien. Un par de días, si estás muy moreno y la melanina está activa, como mínimo 2, 3, 4 días hay que dejar para depilar. Ajá. Y entonces hay personas que van todos los días a la playa, pues es prácticamente imposible depilarlas en verano. Sí. Pero si ya en primavera están bastante depiladas, en todo el verano a lo mejor les toca solo una sesión. Claro, qué diferencia. Entonces eso es fácil, Sí. es fácil de cuadrar, Muy pero bien. es difícil de cuadrar cuando empezamos en mayo o empezamos en junio, porque todavía tenemos el pelo, Sí, a tope. Sí, por supuesto. Sí, entonces, a ver, solamente aportar, todo el mundo sabe casi, yo creo que lo que es depilar con láser, la diferencia de unos láseres a otros es lo que no saben. Cuando van a depilarse, pues van a un centro y le depilan pues con lo que tienen. Entonces, aquí lo que hay es que marcar diferencias en cuanto a tipos de láser. Hay varios tipos de láser que depilan y un láser solamente es una luz que tiene apetencia por un color. Vale. En el caso de los láseres de depilación tienen apetencia por la melanina, por el color oscuro. Captan esa melanina del pelo y la queman. Si queman bien el folículo, ese pelo desaparece. Si ese folículo queda parcialmente quemado o solo quemó el pelo, pues ese pelo no desaparece. Claro. Vuelve a salir y a salir y a salir y va debilitando, pero tarda mucho en desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar la profundidad exacta del folículo para depilar con eficacia. ¿Y eso cómo se busca? Pues se busca porque dependiendo del tipo de láser vamos a profundizar más o menos. Vale. Pues con la luz pulsada, por ejemplo, podemos hacer pelos muy superficiales, porque la luz pulsada depila con 590 nanómetros, con 640, con 645 a 715. Más a profundidad no llegamos. Vale. Si son pelos más o menos finos y en zonas donde profundizan poco, pues vamos a tener buena eficacia. Ajá. Pero cuando tenemos un pelo mucho más grueso y más profundo, no vamos a tener eficacia con ese tipo de láser. Hay que buscar otro. Entonces tenemos que ir a un poco más de profundidad. Si hablamos de un poco más de profundidad, pues hablamos del láser alejandrita, que son 755 nanómetros. Muy bien. Normalmente, por ejemplo, el pelo de las piernas, la mayoría está en este ámbito, en los 755, entre 700 y 800, Vale. para que nos entendamos. Muy bien. Y cuando tenemos ya un pelo muy fuerte, personas que tienen 2 o 3 folículos, que tienen mucha profundidad, un pelo muy negro, pues podemos hablar de láseres que trabajan a más profundidad todavía. Vale. Cuando hablamos del diodo, hablamos de 835 nanómetros. Muy bien. Entonces, eso depila los pelos más profundos. Y el diodo, es el que mejor depila cuando está uno moreno. Ajá, vale. Con ciertas reticencias o ciertas precauciones. Vale. ¿no? ¿Cuáles son esas precauciones? Pues las precauciones son que si tú hoy tomaste el sol, no vengas hoy a depilarte, Claro. porque la melanina está activa y entonces por muy bueno que sea el diodo y muy profundo que trabaje, antes de llegar a profundidad pasa por la piel esa energía. Sí. Entonces ahí podemos quemar esa melanina. Entonces Muy tenemos que tener un cierto cuidado. Sí. Cierto cuidado de dejar, pues no hace falta dejar un mes, como con los otros, pero si tenemos que dejar a lo mejor 4 o 5 días, entonces si una persona que toma el sol solo los domingos o sábado y domingo, pues perfectamente puede depilarse en verano con un diodo, pero si quiere ir todos los días a la playa, cuando se tiene que depilar ese día y 2 o 3 días o 4 después no va a poder tomar el sol. Ajá. Entonces tiene que, sí que es cierto que si está ya medio depilada
y solamente en verano le toca una sesión en todo en verano, pues es fácil, una semana dices, pues esta semana no tomo el sol y ya está. Claro. O me protejo mucho. Pero, claro, porque solo tienes una pendiente, pero claro, si tienes todas, pues chica, no. Pero claro, en general, no. Sí, pero en todo el verano estamos hablando julio, agosto, septiembre. Sí. Si nos depilamos a lo mejor con un diodo cada 6 semanas, pues solo nos queda una sesión en agosto, realmente. Sí. No tenemos muchas sesiones que dar en todo el verano. Claro. Si damos una en junio, después otra a mediados de agosto y la siguiente ya nos tocará finales de septiembre, primeros de octubre, con lo cual hemos salvado el verano. Claro. Pero sí, claro, estamos a un principio de una depilación que a veces tenemos que depilar un poquito más a menudo, pues no vamos a lograrlo. Claro, porque el número de sesiones también depende de cómo estés el número de sesiones depende de si el pelo está en fase anágena o no. Vale. Quiero decir, cuando mejor depila un láser es cuando el pelo está empezando a nacer. Perfecto. Entonces, es lógico que en la primera sesión haya muchos en distintas fases, los pelos, con lo cual la segunda sesión va a tener que ser pronto, porque hay unos pelos que no los hemos captado, o los hemos captado menos. Pero cuando depilamos segunda, tercera sesión, hemos unificado el crecimiento del pelo. Entonces, como todos prácticamente los hemos quemado al mismo tiempo, van a volver a salir al mismo tiempo, más o menos. Entonces, cuando llevo varias sesiones, es más unificado el crecimiento y entonces puedo alargar más la depilación porque van a tardar más en salir, porque además, otra cosa que hace el láser, además de eliminar el pelo, retarda el crecimiento. Y el retardo del crecimiento lo hace rápido. Lo hace bastante rápido. Muy bien. Bueno, además de esto, podemos contar también que si nosotros contamos con 3 tipos de láser para depilar, porque nos van a funcionar mejor en función de la profundidad del pelo. Y en una misma pierna puede haber 3 profundidades distintas. O sea que podemos utilizar que el pelo es láseres. más, claro, hay zonas que el pelo es más profundo y hay zonas que el pelo es menos profundo. Y aunque en principio depilemos con el que más pelo nos va a quitar, pues por ejemplo con el alejandrita, a lo mejor en otra sesión, o si hay algún pelo que no cae y tenemos que repasar al cabo de 15 días, hacemos con otro láser. Con el otro láser, porque sabemos que ese pelo no ha caído porque está más superficial o más profundo. Vale. Entonces es importante combinar el tipo de láser, es muy importante. Y después, con respecto a también a una de las cosas que más nos preguntan es por el dolor, ¿verdad? Sí. Siempre tenemos miedo al dolor. Claro, entonces la luz pulsada y el alejandrita es más molesto. Sí. Podemos pensar que hay zonas que son molestas, otras zonas menos, pero hay zonas que son muy molestas, por ejemplo el pubis. Claro. Entonces ahí podemos intentar depilar con diodo. ¿Por qué? Porque al ser más profundo hay menos terminaciones nerviosas y molesta menos. Pero también por otro motivo, porque es que el diodo que nosotros usamos es un diodo que lleva un cabezal que produce succión. Entonces, el mismo cabezal succiona y dispara cuando está succionado el tejido. Entonces, esa succión ya distrae un poco, ¿no? O sea, primero distrae, pero segundo comprime las terminaciones nerviosas, entonces molesta menos. Eso es como cuando te ponen una inyección y te cogen el tejido y lo aprietan. Exacto. Si yo cojo el tejido y lo aprieto y meto la aguja, pues prácticamente no te vas a enterar. Mientras que si pinchas sin apretar nada, con el tejido distendido, pues lógicamente duele más. Pues con el láser de diodo pasa esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, con el láser de diodo depilamos zonas grandes donde hay pelo muy profundo, por ejemplo, la espalda, el abdomen o las piernas o brazos de los chicos. Sí, eso iba a decir también, que los chicos también, ¿eh? Claro, son zonas muy extensas en el que el pelo es fuerte y profundo, entonces este láser va muy bien y además eliminamos la molestia, porque en esas zonas tan extensas es donde molesta más un láser. Porque no es solo la molestia del primer disparo, es la molestia de ir sucediendo los disparos uno y otro, y cuando van 1000 está la piel tan caliente que molesta más. Entonces con este tipo de láser apenas molesta, molesta muy poquito. Una vez, Elga, que hemos realizado la depilación láser, ¿hay que tener algún tipo de
bueno, pues hay que aplicar alguna crema o hay que tener algún tipo de... Hombre, los láseres lo que hay es que aplicar protección solar. Protección solar. Si son zonas donde te va a dar el sol, si tú vas con un pantalón, pues no vas a necesitar ponerte protección solar en las piernas. Pero si tú al día siguiente de depilarte quieres ir a la playa, aunque no sea a tomar el sol, aunque sea a bañarte, pues ponte un protector solar, porque estás más protegido, simplemente. La piel está más protegida de manchas, de deshidratación y de todo. Y con respecto a la cara, pues sí, hay que aplicar protección solar para la calle, pues varias veces al día cuando uno se depila, sobre todo si es verano. Si es invierno, con aplicarlo una vez por la mañana es suficiente, aunque esté nublado, Aunque esté nublado. Sí. A ver si lo aprendemos. Sí, bueno, pero yo en general a todo el mundo le digo que se ponga protección solar porque manchas es que tenemos casi todos, ¿eh? Claro, es que por defecto hay que poner la crema, o sea, un protector solar siempre. Siempre. Y ya está. Y ahora los protectores solares cambiaron muchísimo, son suaves y delicados, exactamente, no son como los de nieve, pero fíjate, hasta los de nieve han sacado un protector solar para nieve, que es suave. Pues por fin, porque era una pasta aquello horrible, ¿eh? Sí, pues yo lo he visto ayer de Clarins, lo han presentado ayer, que presentaron un protector solar total, con una capa de estas profundas que aísla del sol, de la nieve, del reflejo, rechaza el reflejo por los pigmentos que lleva minerales y es delicado. Cosa que me llamó muchísimo la atención porque siempre eran como una pasta. Era horrible, era horrible. Bueno, pues nada, tomaré buena nota para que los que nos gusta la nieve. Pues mira, aprovechando el tema, para los que os gusta la nieve, en la nieve hay que ponerse protección cada hora, ¿eh? ¿Cada hora? Ya sé yo a quién tengo que tirar de las orejas. Sí, porque si no vienes con las gafas y la marca de las gafas en la nariz, nariz quemada, ¿verdad? Cierto. Elga, muy bien, la próxima semana más, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta la próxima semana. Adiós a todos. Tu belleza es nuestra filosofía. Porque la piel es una vía de entrada de gérmenes y enfermedades, nuestro tratamiento está bajo control médico. Dietética y nutrición, drenaje linfático, tratamientos capilares, corporales, faciales. Elga Rivera, Clínica de Medicina Estética y Perfumería Selectiva. Elga Rivera. En calle Uruguay 5, teléfono 986 22 19 55. Tu imagen dice mucho de ti.